Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el micrófono Trash Gaming GXT252 Emita Plus. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja del micro Trash Emita Plus. Es un micrófono para streaming. Por atrás nos dice micrófono USB profesional de estudio con brazo ajustable y patrón de grabación cardioide de alta precisión. Para música en streaming, podcast, locuciones y música acústica. Este lateral es de color rojo. Cogemos el cúter, sacamos el mínimo de la cuchilla y cortamos los precintos. Sacamos la caja roja interior. Vino un poco embutida dentro de la caja, que casi no se puede sacar. Levantamos la cajita, retiramos la solapa y abrimos la tapa. Quitamos el protector superior. Y este es uno de los accesorios que viene incluido. Encontramos una pegatina, también las condiciones de la garantía y las instrucciones del micrófono que son ilustradas. Las dejamos por aquí. Aquí tenemos un accesorio, parece que es la pinza para sujetar el brazo desde el escritorio. Este es el brazo que ya viene con 1,5 metros de cable USB incorporado. Y aquí tenemos el micrófono, el cual pesa bastante. Luego lo veremos en más detalle. Retiramos el fondo de la caja. Este es el cortavientos. Otro soporte para el micrófono. Otro cable USB y ahora veremos su longitud. Esto parece un mini trípode. Y el filtro anti-pop para que no se escuche este sonido. Sacamos el cable USB de la bolsita y ahora vamos a ver su longitud. La longitud del cable es de 1,50 metros. Este es el cable USB. Por un extremo tenemos un conector USB de tipo A y por el otro tenemos un conector USB de tipo B. Este es el cortavientos para el micrófono. Aquí tenemos un mini trípode para ponerlo en la superficie del escritorio. Y aquí tenemos el soporte del micrófono, el cual va enroscado en el mini trípode. Lo enroscamos y ahí lo tenemos. ¡Suscríbete! Este es el brazo extensible para ponerlo en nuestro escritorio. Este es el conector USB de tipo B. Y aquí abajo tenemos 1,5 metros de cable y el conector USB de tipo A. Este es el filtro anti-pop y todo es de metal excepto el círculo que sujeta la membrana. Aquí tenemos el otro soporte que va enroscado en el brazo. Este es tipo araña para reducir las vibraciones y que no se escuchen en nuestras grabaciones. Aquí tenemos el anclaje para la mesa, donde encajaremos el brazo. Trajo este pequeño tornillo para ajustar la dureza al mover el brazo del micrófono. Aquí abajo tenemos la mariposa para ajustar a nuestro escritorio. Podemos ajustarlo hasta un ancho de 4,9 centímetros. Vamos a abrir el micrófono. Han caído dos bolsitas para absorber la humedad. Y el micrófono es totalmente de metal, de color negro. Arriba tenemos la membrana, que también es de metal. Y por la parte inferior tenemos un conector USB de tipo B. El micrófono pesa bastante.
Y vamos a colocar el cortavientos. El cortavientos ha venido un poco deforme, pero no te preocupes porque eso es debido al envoltorio, ya que lo mantenía plano. Pasadas unas horas recuperará su forma normal. Aquí tenemos todo el contenido que trae la caja. Y ahora vamos a poner el micrófono en el mini trípode. Colocamos el micrófono en la base redonda del mini trípode. Lo enroscamos. Abrimos las patitas. Y ya tendríamos nuestro trípode listo para trabajar desde la mesa. Para montar el soporte de nuestro micrófono, abrimos esto y lo introducimos aquí donde nosotros queramos tener el micrófono. Y ahora lo apretamos. A ver si lo hacemos más rápido. Y cuando ya esté fuerte lo terminamos de apretar con la mariposa. Pues ya lo tenemos. Y aquí tenemos nuestro brazo. Esta parte la introducimos aquí. Así. Y con esto lo ponemos más fuerte para que no se mueva. O más flojito para poderlo mover mejor. Aquí tenemos la rosca del brazo. Y es donde vamos a colocar nuestro soporte de araña. Esta es la rosca. Y lo enroscamos aquí. Y ya lo tenemos enroscado. Ahora cogemos nuestro micrófono. Y para introducirlo, agarramos estos dos hierritos, apretamos e introducimos la base del micrófono. Soltamos y ya se queda ajustado. Recuerda que para que se nos oiga perfectamente tenemos que hablar hacia este simbolito. Por último, cogemos el cable y lo introducimos aquí. Y si quieres le puedes poner la capucha. Y este extremo del cable a nuestro PC. Ya el micrófono está encendido. Lo sabemos porque tiene un LED azul en el interior. Ahora vamos a realizar la prueba de sonido. Lo que estás escuchando está grabado con el micrófono de mi cámara. Y ahora vamos a probar el micrófono Trass. Pues ahora estás escuchando el audio grabado con el micrófono Trass Gaming 252 Emita Plus. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.